Ya muchachos, comienzo a grabar la clase número, creo que es la 7 ya, 6 o 7, del ramo maquinaria y equipo de minería. ¿Alguna duda, chiquillos, respecto a lo que hemos visto? ¿Pudieron revisar los apuntes? Lo que nos toca hoy día, según lo que vamos a ir avanzando en nuestro programa, vamos a comentar un poquito de temas que los que ustedes trabajan y ya deben haber trabajado. La semana pasada estuvimos viendo la geotecnia y algún, su relación ahí con la exploración minera, vimos ¿cierto? El estudio de todo el comportamiento de los suelos, cómo podíamos sacar las muestras, los tipos de estudios que hacíamos, estudio en terreno, estudio en laboratorio, ¿verdad? Para conocer la composición finalmente de los terrenos que vamos a ocupar para, ya sea para desarrollar proyectos constructivos o desarrollar proyectos mineros, ¿ya? Y la importancia que tenía el muestreo, el sondaje y todo eso. Incluso vimos ahí algunos tipos de máquinas como ejemplo de las máquinas que se ocupan para los muestreos y para los sondajes. ¿Alguna duda respecto a ello? Yo les dejé ahí un foro, que la idea es que participen, como siempre, poniendo alguna opinión. Y no es más que eso, la idea del foro es ir participando, ir debatiendo algún punto de vista que a ustedes les parezca importante. Pero he tenido algunos alumnos que me mandan un trabajo, no es el objetivo del foro. El foro es una discusión mucho más light, de plantear algún punto de vista y como les decía, yo lo vamos a ir evaluando o sea, en total de los foros, su participación va a tener un porcentaje en alguna nota, no es una nota por cada uno de los trabajos. Entonces la idea es que vayan participando y para eso se da un tiempo, una semana y media. ¿Ok? Entonces, todos me están escuchando bien, ¿cierto? Tengo ya Sí. a 17 personas en el curso. Ya. El... Buenas tardes, profe. Hola, hola, buenas tardes. Entonces, siguiendo con el contenido del curso, vamos a hablar un poquitito hoy día de los micropilotes. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en esto? Yo sé que ya este es un mundo más constructivo, los pilotes, micropilotes, ¿alguno de ustedes tiene experiencia al respecto? ¿No? No. 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 Muy bien, sigo mintiendo entonces todo lo posible, sin que me descubran. Ya chicos, un poquito de lo que dice ahí, como ustedes saben, los micropilotes finalmente son los que le dan el sostén a las estructuras constructivas o a las distintas estructuras mineras, como son las entradas, las minas, como va a aparecer en unas imágenes por ahí. Porque son todos los elementos empleados para las distintas cimentaciones y son los que ayudan a las estructuras o a los suelos, digamos, a transmitir todos los esfuerzos de tracción y compresión. Ustedes en algún ramo tienen que haber visto cuando hablamos de los distintos esfuerzos, ¿cierto? Está el esfuerzo de compresión, el de tracción, y hay un tercero que en este momento lo tengo en la cuenta de lengua, no me acuerdo. Eh, compresión, tracción, y el otro era... Ah, se me fue. Bueno. ¿Flexotracción, profe? ¿Cómo? ¿Flexotracción? El flexo de tracción, pero es que el flexo de tracción está relacionado con el de tracción, pero había otro que era más concreto. Ah, se me fue tengo una punta, no se me fue. Pero bueno, aquí lo importante son los esfuerzos de tracción, ¿cierto? Los de compresión, porque son los que aguantan el peso total de la estructura, ¿verdad? Entonces reparten los esfuerzos en el terreno y los esfuerzos de tracción para los distintos movimientos, y estos son muy usados, ¿cierto? Cuando hablamos de los efectos sísmicos o el aguante que tienen que tener todas las estructuras para los sismos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de micropilotes, se tratan, como dice ahí, de perforaciones de hasta 35 centímetros de diámetro, que van reforzadas mediante dos tipos principalmente. Una, por una armadura metálica, que es un tipo cilindro metálico, que se entierra dentro del terreno, ¿verdad? O a través de tuberías cilíndricas, que son estos tubos estriados, ¿ya? Y el conjunto, ¿cómo queda esto soldado al terreno? A través de dos formas. Uno es inyección por lechada y otro inyección por mortero. Ustedes saben mejor que yo cuáles son las diferencias entre la lechada y el mortero, ¿verdad? Si lo tienes por ahí, ¿alguien lo tiene claro para que lo comparta? Don Pato, don Javier, ¿cuál es la diferencia entre la lechada y el mortero? Panchita, La lechada es un agua con cemento liviano, no tiene sin carga. características estructurales.
Ya. Y el mortero es un mortero, por lo general el mortero se ocupa para estuco, tampoco tiene resistencia estructural. Es un Lechada tipo de de agua, mezcla cemento, más densa que la lechada. lechada, agua, cemento, mortero, agua, cemento, arena. Ok. Pero hay morteros de tipo de como el SICA, que hay unos morteros que son para nivelaciones de maquinaria pesada y anclaje de fijaciones de maquinaria pesada. Que serían algo Claro, parecido o a sea, esto, ¿no? lo que pasa es que lo que dice el compañero es como el grau, que es un mortero licuoso que busca, que penetra, sobre todo para las estructuras que las sientan en perno y después las rellenan con mezcla licuosa abajo. El mortero casi siempre se ocupa para pegar ladrillo. La lechada es como para... Cállate, Maxi. Sí, la lechada es como para que no se desmorone la tierra, puede ser, se puede tirar encima, y el mortero se ocupa, la mayoría del tiempo se ocupa para pegar ladrillo. Es que la diferencia más notoria es esa, porque uno lleva arena y el otro no. Claro, el mortero parece que es una carga más pesada, ¿verdad? Sí. Que la lechada es algo más simple. Bueno, esas son las dos formas con las que los conjuntos de los micropilotes, ya sea a través de esta estructura cilíndrica metálica o a través de la colocación de tubos estriados, ¿cierto?, enterrados dentro de la perforación, en la forma en la que se van soldando al terreno, que se adhieren al terreno, ¿ya? A través de la lechada o a través de los morteros. ¿Sí? Dice ahí que los micropilotes, como digo, transfieren las cargas al terreno en profundidad. La verdad que los micropilotes, estamos hablando de profundidades más limitadas, no son lo mismo que un pilote, ¿verdad? Un pilote son los que soportan estructuras muy grandes, ¿no? Son más profundos, son más densos, son mucho más grandes, llegan a medir hasta, no sé, 1 metro de diámetro. Cuando hablamos de micropilote, como decíamos, máximo 35 milímetros, o sea, centímetros, pero que cumplen funciones bastante parecidas. Y ahí vamos a ver más o menos cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, lo que buscan es transferir las cargas al terreno y son utilizados sobre todo en aquellas situaciones, dice ahí, que las capas o superficies de la tierra, del terreno, no tienen, después del estudio se ha determinado que no tienen la capacidad para soportar toda la fuerza de absorber las cargas y la fuerza de compresión de las estructuras que se pongan arriba. Cuando hablamos de minería, tenemos que también los micropilotes son bastante usados para contención de terreno, ¿ya? Sobre todo en estas partes, digamos, cuando se hacen tipos pantalla, en los cielos, en los techos de las entradas de las minas, los bocas minas, y también hay tramos de sótanos, ¿cierto?, de zócalos que le hacen como pantallas con micropilotes. La idea es que nos sirva como una forma de sostén, digamos, del terreno para evitar posibles derrumbes, ¿ya? Cuando hablamos de, como les decía, tenemos entre pilote y micropilote tenemos algunas diferencias. La más obvia es la diferencia de tamaño, ¿ya? Tienen una función muy similar. Los micropilotes, dice ahí, son óptimos para obras en las que el terreno no permite poner unos pilotes convencionales. Por su tamaño más acotado, las máquinas que se ocupan para la perforación también son más pequeñas, por tanto, nos dan la facilidad de acceder a todo tipo de terreno, a mucho más capacidad de terreno que un pilote normal, ¿ya? Cuando hablamos de, ustedes no sé si lo han visto trabajar, ¿no? Pero las máquinas que para fabricar pilotes son máquinas enormes, que su función es ir por el efecto de rotación, irse metiendo en la tierra, ¿cierto? Ir haciendo perforaciones y se hacen como este serie tipo espiral, sacan tierra, la extraen a la superficie y después van, normalmente los pilotes son estructuras metálicas como una malla que después se llenan con mortero. En este caso, como les decía, la mayoría, los más profesionales son tubos, ¿ya? Tubos galvanizados que vienen con un hilo ahí y por los cuales se inyecta la lechada. Ahí el diámetro de perforación es menor y por tanto hace más fácil la actividad de la perforación. Ofrece colocar más cantidad de micropilotes que soporten una mayor carga. Por su condición más fácil de instalar, ¿cierto? Permite la instalación de mucho más micropilotes que pueden incluso igualar la carga de un pilote gigante. Y como les decía, la máquina utilizada para las perforaciones de terreno es mucho más ligera y puede acceder a cualquier lugar. ¿Okay? Cuando tenemos que diferenciar entre los micropilotes, dice ahí que los vamos a diferenciar según el tipo de armadura y el tipo de inyección
de vertido del cemento, un poquito de lo que estábamos hablando. Entonces, cuando tenemos dos tipos de pilotes, cuando los diferenciamos por su armadura, uno es por barra, puede armarse con barras de acero corrugado, son especialmente recomendadas, dice ahí, cuando se trabajan esfuerzos de tracción o alternativos entre tracción y compresión. Y como aparece en la fotito ahí, entonces se hace la perforación y se entierran estos fierros corrugados, fierros estriados, y después se rellenan con lechada o con mortero, ¿ya? Como se ve ahí en la imagen. Es algo un poquito más antiguo, más artesanal y también más barato. Y están aquellos que son armados con tubos donde la máquina también tiene que tener la capacidad de poder meter esos tubos, porque muchas veces estos tubos se adhieren a la misma máquina que por efecto de rotación, entra como si fuera un rotomartillo, digamos, al terreno y va introduciendo, digamos, toda esta armadura, la que después va llenada con lechada. Ahora las máquinas normalmente, existen máquinas para meter esa lechada a presión, ¿ok? Ahí dice la armadura consta de un tubo estructural, el empalme de la armadura tubular se efectúa mediante uniones. Claro, cuando ya va a muchas más profundidades, estas armaduras se van empalmando entre ellas a través de un tipo copla, ¿no? A eso se refiere cuando dice ahí uniones roscadas macho y hembra. Los micropilotes armados con tubos son de especial aplicación cuando se trata de pantallas de micropilote, ¿ya? Donde la totalidad del esfuerzo es asumido íntegramente por el armado tubular. Cuando hablamos de pantallas de micropilotes son aquellas que se ocupan para la contención de terreno, muy ocupadas en subsuelo, en sótano, digamos, y en los estacionamientos, las grandes estructuras. Y cuando hablamos de la diferencia de micropilote, ahí teníamos los diferenciábamos por estructura. Uno era el fierro corrugado, el otro era la armada, ¿cierto? La armadura. Y cuando los diferenciamos por su tipo de inyección de mortero lechada, tenemos esta que es micropilotes con inyección de lechada que se realizan normalmente en los micropilotes armados con tubos de acero. Las lechadas de cemento se dosifican siguiendo los métodos de control y las dosificaciones que ustedes conocen y que son especificadas para cada tipo de terreno y tipo de construcción. Y un proceso, dice, de vertido adecuado marca generalmente el correcto funcionamiento del micropilote. Hay distintos tipos de formas de meter la lechada al micropilote, a esta armadura, ¿ya? La teoría normalmente indica 3. Inyección global única, que es meterle a presión la lechada por entre medio del tubo, y por rebalse la lechada se transfiere al terreno porque se inyecta por el tubo, sobresale por la parte inferior, ¿cierto? Y por rebalse vuelve al principio y va inyectando, ¿cierto? Y transfiriéndose toda la lechada ahí al terreno, a la tierra en sí, y hace que esto solde al terreno para soportar la carga. Hay otro tipo que se llama inyección mediante sistema de inyección repetitiva, que es a la misma tubería se va ingresando la lechada, pero no solo con una máquina que le está inyectando presión constante hasta que rebalse, sino que va metiendo como a presión, va inyectando lechada. De a poquito, ¿cierto? De forma repetitiva va dando como ciertos impulsos de inyección de lechada. Y hay una que se llama inyección repetitiva y selectiva, que es un tipo de boquilla especial con tubo manguito que también hace varias inyecciones repetitivas hasta que la lechada, digamos, por rebalse sale a la superficie. Son estas las 3 formas de inyectar la lechada, con maquinaria. Y tenemos los micropilotes que llevan inyección de mortero. Y ahí un poco lo que decía la Pancha, sale ahí el mortero que es casi la misma consistencia del que se ocupa para ladrillo, ¿cierto? Y aquí esto es mucho más artesanal. La inyección por mortero normalmente se hace más a mano, la maquinaria ya no es tan precisa, y ahí el vertido de inyección de mortero se emplea indistintamente en cualquiera de los dos tipos de tubería, ya sea tubo o solamente los fierros corrugados, y se hace especialmente a mano, ¿cierto? Dice, la inyección o vertido mortero se recomienda especialmente en terrenos con presencia de agua. Como es más espeso, nos da una mayor consistencia. Tenemos unos micropilotes, como veíamos, teníamos los micropilotes con esta estructura o armada metálica, los que tenían los fierritos de acero corrugado, y ya lo más moderno y lo más bacancito que hay en el mercado son los micropilotes Titan, ¿ya? Titan es una marca, digamos, es un modelo que es fabricado por una empresa alemana que se llama Iskeber,
¿Y cuál es la innovación que hacen en este tipo de micropilotes? Es que la misma también se entierra una estructura, pero es como un fierro corrugado que viene hueco y que su punta, la punta del fierro es la misma broca. Por tanto, a medida que va perforando la tierra, esa misma estructura es la que queda en el fondo soldada al terreno. Entonces, perfora, es como que funciona de una forma de broca, perfora y como es hueca, a medida que va perforando, va botando lechada, va botando concreto, por tanto se va firmando enseguida. Sigue perforando, sigue botando, sigue perforando, sigue botando, por tanto su forma de soldar es mucho mayor y lo otro que sirve ahí dice como 3 en 1, porque finalmente la máquina perforadora no necesita una broca especial, sino que la misma armadura es la que sirve como broca, queda instalada y a través de estos hoyitos que tiene la punta de la broca se inyecta la lechada por el centro y por ahí viene el rebalse y rebalsa la lechada por los costados y hace que solde con el terreno. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Dudas al respecto? No, ninguna por este lado. ¿No? ¿Ninguna por ese lado? No, no. ¿Ya? Entonces, finalmente, cuando vamos a la minería, lo que más se ocupa es lo que aparecía acá. Es la contención del terreno. Puede ser a través de las pantallas que se ocupan para los bocatúneles o a través de las distintas estructuras de pantalla que se pueden realizar en las distintas galerías de las minas. ¿Okay? Vamos, máquinas que nos permiten ocupar, cuando hablamos de maquinaria, hay perforadoras especiales, así como teníamos perforadoras de sondaje, también tenemos perforadoras especiales para micropilotes y que tienen distintas orugas, son rotativas porque lo que buscan es perforar la tierra, y hay muchas que dice ahí que son hidráulicas. Tenemos otras más cototas acá, que dice ahí de una máquina perforadora de suelos con cabeza de rotación. Todas las máquinas que tienen que ver con la introducción de micropilotes, estamos hablando de cabeza de rotación, porque lo que hacen justamente es un poco taladrar la tierra, taladrar el terreno, extraer la tierra para poder meter el micropilote, digamos, ya sea la estructura armada o los fierros corrugados. ¿Ok? De estas en el mercado hay por montones. ¿Ya? Lo que no pude encontrar fueron los precios para hacernos una idea. Pero si uno busca máquinas de micropilotes, la verdad que hay montones y todas cumplen la misma función. Normalmente esto va acompañado de una máquina que es la que a presión inyecta la lechada. ¿Ya? Hasta ahí con micropilote, pues muchachos, ¿alguna duda? Consulta. Don Michel Navarro, que lo veo ahí acostado. Recién entré, profe, que se ¿Pero cayó el cómo, don internet Michel? y no sé, parece que no pagué la cuenta, pues, profe. No, no sé, se cayó, profe, y volvió recién. Así que me metí con el celu. No me quedó otra, Ya. meterme con los datos del celu. Bueno, hasta ahí hemos avanzado un poquito viendo lo que son los micropilotes. Lo importante es que en lo que se refiere a la minería, ahí les di un paso, ustedes lean más, como siempre les digo, yo les voy rapidito porque son hartos los contenidos y tenemos que ir, no son tantas las semanas que nos van quedando. Siempre en el PDF que les mando está todo, hay mucha más información y está mucho más detallado. A mí lo que me interesa es que, como cosas que queden en la retina, y lo que probablemente después les puedo preguntar en alguna prueba o en algún trabajo, es la utilización. ¿Para qué lo utilizamos? Finalmente es para transmitir las fuerzas, ¿cierto? Las cargas a los terrenos, ¿cierto? A través de los distintos esfuerzos, ya sea de tracción o de, ¿cuál es el otro? Tracción y compresión. ¿Ok? Y determinar cuáles son los tres grandes tipos que tenemos. Que tenemos el titán, ¿cierto? El otro que es una armadura y el otro que se hace a través de la perforación y la inserción de fierros corrugados, y todo esto se rellenan con una lechada que es la que ayuda a que solde el terreno. ¿Ok? Y con esto vamos transmitiendo. Son perforaciones pequeñas de máximo 35 milímetros, 35 centímetros, y se diferencian de los pilotes por los pilotes tienen una gran capacidad, ¿cierto? Un tamaño mucho más gigante. Eso es lo que me interesa más allá de toda la chimuchina, digamos, y el detalle pequeño, es que por lo menos tengamos en la idea de que para transmitir las cargas al terreno se transmite a través de pilotes, cuando estamos hablando de estructuras más grandes, y micropilotes que también pueden transmitir cargas más grandes porque tienen la característica de que como son más pequeños podemos poner muchos que ayuden a transmitir esa carga. Entonces, ¿y cuándo vamos a identificar si se tiene que poner uno u otro?
a través del estudio geotécnico, que es un poquito lo que veíamos la semana pasada. Cuando el análisis estratigráfico, que es el que dice cuáles son las distintas capas, nos va a determinar que para mayor apoyo necesitamos instalación de estos accesorios que nos permiten mayor capacidad de carga. Ahora, de la mano con los micropilotes siempre tenemos los anclajes, ¿ok? Los anclajes dice que son elementos que son capaces de transmitir una fuerza estabilizadora. Los micropilotes van enterrados, los anclajes también, pero tienen una función más de apoyo y transmiten otro tipo de fuerza. Son elementos capaces de transmitir una fuerza estabilizadora a una estructura para lo que transmiten los esfuerzos de tracción al terreno, ¿ya? Aquí ya no estamos, los anclajes ya no transmiten esfuerzos de compresión, estamos hablando solo de tracción, por eso que sirven como tirantes. Normalmente, a diferencia de los micropilotes, los anclajes son más que nada cables, ¿cierto? No sé si usted alguno también conoce los anclajes, también son inyectados con lechada, también van con mortero, pero la gracia es que son básicamente, se ocupan como soporte, ¿cierto? Para eliminar la fuerza de tracción, para evitar que los terrenos se caigan en las carreteras, para evitar que hayan derrumbe. ¿Alguno ha trabajado con anclaje? ¿Tampoco? Como los que hay en los postes, profe, que ponen en los postes. Es Eso un hay tipo de unos anclaje. tensores. Claro, ese Claro. tipo de tensores es un tipo de anclaje. También en las carreteras es típico que ocupan tipos de anclaje para que no se venga la tierra de los pasos bajo nivel, ¿cierto? Para que la tierra no se caiga. También hay anclaje hacia los muros. ¿Ok? Ahí vamos a ir leyendo entonces la teoría para que vamos conociéndolo un poquito más. Entonces ahí dice, los anclajes son capaces de transmitir fuerza de tracción mediante la adherencia con el mismo. Está constituido por una serie de elementos como son cables de acero, vainas o cabezales, ciertos anclajes, tubos y otros que se introducen en una perforación de un pequeño diámetro. Entonces ahí hay una estructura básica de un anclaje que tiene el tubo perforado, ¿cierto? Ahí está el tensor, el cable, se inyecta mortero, hay una barra de acero o un cable de acero que va en la parte central, dentro de la perforación, y por fuera lo que se encuentra normalmente es una placa de acero que hace como el contrapeso, ¿ya? Que hace como el sello y vienen con una tuerca, que se adhiere ahí a la punta del cable que normalmente viene con una especie de hilo. Muchachos, me quedan 10 minutos, así que como siempre en cualquier momento se puede acabar la clase y después vamos retomando la próxima semana. Entonces los anclajes se van, aquí está más lo que les decía, que tiene una placa de acero, ¿cierto? Que es la que hace el contrapeso, y ahí viene la punta del cable que viene con un hilo, ¿cierto? Y es donde se ocupa para hacer la presión y el tirante, como decía bien Luis ahí, ¿Profe? parecido a los que tienen los postes. Dígame. ¿Eso Mimi. es parecido a los que tienen las pilar cuando uno hace la excavación, o no? Los pilares cuando uno hace las excavaciones. Las pilas. Sí, son esos mismos. Claro, esa es la misma lógica, ¿ya? Porque esto va hacia el terreno y lo que buscan es estabilizar el terreno o evitar derrumbe muchas veces, ya que la tierra se nos venga. Entonces, como les decía, esa es la función del anclaje. Ahora, hay varios tipos y uno los va clasificando. Una de las clasificaciones es por vida útil. Hay anclajes provisionales, dice ahí, tienen carácter de medio auxiliar y proporcionar condiciones de estabilidad de estructura mediante el tiempo necesario. Por tanto, los anclajes que son provisionales normalmente se ocupan cuando estoy armando una estructura, y necesito un soporte temporal. ¿Ok? Cuando me estoy metiendo, estoy perforando bajo la tierra y necesito que me aguanten, por ejemplo, todas estas perforaciones que hacen cuando empiezan a hacer un edificio, empiezan con los primeros proyectos, incluso estos anclajes los meten dentro del terreno y les ponen algunos tablones para aguantar y resistir la fuerza que no se nos venga a la tierra. ¿Ya? Esos son temporales. Cuando hablamos de anclajes permanentes, se instalan con carácter de acción definitiva, dice, sus dimensiones se dimensionan con mayores coeficientes de seguridad y han de estar proyectados y ejecutados para hacer frente a los efectos de la corrosión. O sea, cuando hablan de anclajes permanentes, todos los materiales tienen que estar realmente preparados para aguantar la corrosión, no se nos puede oxidar o con el óxido perder sus capacidades de firmeza. Entonces esto ya está Hay mucho... veces que le ponen Joder también, que son Sí. unos tubos de más de 30 milímetros, o sea, más de 30 milímetros de de diámetro. espesor, claro. Claro. Pero son tubos porque normalmente los anclajes ya
más que tubos son cables, ¿no? No, a esto para poder ayudar a los tirantes, le ponen eso como para ejercer presión para que también la pila no se venga, Ok. no se derrumbe la pila. ¿Pero ese va en el cabezal o va atrás? Va un poquito más abajo del cabezal del tirante. Ok. O sea, aquí a la salida de esto se les ponen unos tubitos para ayudar a tironear. Un poco más abajo yo lo he visto, unos 50 centímetros más abajo de ese anclaje. Ah, ok. Entonces ahí tendríamos que remitirnos por acá. Es por aquí por donde está esta barra de acero que se llama. Que tiene la Claro, figura. claro, ahí es donde dice la tuerca y la placa de acero, que es como Correcto. unos 50 centímetros más abajo le ponen le llaman joder, pero es como una diagonal que hace como contrapeso. Después eso se eliminan, se cortan. Ya. Claro, pero la función, como hablábamos, es soportar, ¿cierto? Soportar los terrenos para evitar los derrumbes y se nos venga la tierra encima. Entonces, como decíamos, si tienen distintas clasificaciones. Si los clasificamos por vida útil, tenemos los provisionales, que son, afirmemos el terreno por mientras, ¿cierto? Y obviamente vamos a poner algo de una menor calidad. Y cuando ya hablamos de permanente, tenemos que fijarnos incluso hasta del material que nos soporte la corrosión a la que va a estar sometido. Muchas veces cuando uno va en la carretera, ve muchos de estos tipos de anclaje adheridos a cuando uno pasa por un puente de bajo nivel, hay muchos de estos anclajes, ¿ya? Que lo que están soportando es que el terreno no se venga encima de la carretera. Claro, lo mismo que ponen cuando hay malla. Correcto. En algunos ponen las mallas, ¿cierto? Está firmando con algún tipo de lechada, incluso los terrenos. En el metro, en la línea 3 y la línea 6 hay anclajes así. No, no la he visto. No me he fijado. ¿Pero están a la vista? Así como estos No, están. están en el túnel, adentro. Ya, ya, no me he fijado. Si He andado uno poco por se la va 3 y la 6. en el primer vagón, ahí se Se ve el ven. túnel. Sí. Claro. Por eso, y es la misma función que cumplen en las minas, pues, finalmente. ¿Ya? Si lo que buscan es que, que el terreno no ceda hacia la boca túnel que se abrió o hacia la galería que se abre. Cuando los clasificamos según su forma de trabajar, también tenemos ahí un par de formas de clasificarlo. Anclajes pasivos, dice el anclaje entra en tracción al empezar a producirse la deformación de la masa del suelo. Los anclajes pasivos se construyen generalmente con barras roscadas o corrugadas, dice, en profundidades inferiores a 12 milímetros y son llenados con lechada a bajo presión. Entonces dice aquí, el anclaje entra en tracción al empezar a producirse la deformación. Por tanto, yo lo pongo el anclaje y el anclaje queda tirante, pero no presionándose. Es como si yo pusiera, a ver cómo les explico. Es como si yo tiro una cuerda, digamos, pero no hago la fuerza para traccionarla, sino que la dejo tan tirante como sea necesario para que esté justito, digamos, sin que genere fuerza. ¿Cuándo va a producir la fuerza el anclaje? Cuando se produzca la deformación del suelo. O sea, en el momento que se empieza a deformar, empieza a tirar y empieza a hacer la tracción para firmar. A diferencia de los anclajes activos, que dice que una vez que son instalados, se pretensa la armadura hasta alcanzar su carga admisible. O sea, lo instalan y los tensan, hacen que genere la fuerza, hacen que genere la carga para evitar que se deforme. El anclaje pasivo empieza a trabajar cuando comienza la deformación. ¿Se entiende? El activo entonces, profe, se regula cuando están haciéndolo. Ahí dice, una vez instalado, cuando ya lo instalas, lo empiezas a tensar. Esto es como, imagínate tú que estás apretando una tuerca, ¿cierto? Que estás apretando una tuerca y vas poniendo la tuerca, el pasivo es que tú la dejas puesta hasta como si pusieras la tuerca con la mano. Hasta donde chocó, la dejas. No hace mayor fuerza, ¿cierto? A no ser Claro. que eso se empieza a deformar y ahí la tuerca se aprieta sola. En cambio, el anclaje activo es como es como cuando tú pones una tuerca y la empiezas a presionar y le das el máximo de presión. Entonces así tú ya generaste la tracción y con esa tracción te afirmó. O sea, no le va a permitir Ok. más deformación. El pasivo empieza a trabajar cuando se deforma. El activo presiona y ya no permite más deformación. Son dos formas de trabajar distintas, dependiendo de las condiciones climáticas, las condiciones del terreno. Y hay anclajes mixtos que dice que la estructura metálica se pretensa, o sea, no lo dejamos a muerte ahí, dice con una carga menor a la admisible. O sea,
genero una tensión, pero que todavía tengo capacidad de que se tense más, quedando una fracción de su capacidad de resistencia que se reserva para hacer frente a posibles movimientos aleatorios del terreno. Entonces, uno lo tenso, lo dejo parejo, esperando la carga del terreno para su tensión. Otro lo tenso al máximo para no permitirle al terreno que se deforme. Hay otro que lo tenso un poquitito y dejo una poca capacidad para que se pueda tensar dependiendo de la carga del terreno. ¿Se entiende eso? ¿Ya? ¿Hay alguien que tiene el micrófono por ahí? Ahí sí. Orlando Díaz. Ahí lo muteé. ¿Ok? Entonces esas son las tres. Ya tenemos dos formas. Uno lo clasificamos por su vida útil y otro por su forma de trabajar. Y como digo, tiene que ver con de qué forma trabaja la tensión para hacer frente a la carga que haga el terreno. Y por su tipo. Entonces hay algunos que se llaman por inyección, dice ahí. Estos tipos de anclajes son armaduras metálicas alojadas en taladros perforadores, cementados mediante inyección de lechada o cemento o mortero, muy parecido a lo que son los micropilotes. Se hace la perforación, se mete el cable y se le agrega una inyección de lechado o mortero. Otro dice que su tipo dice que son anclajes por tirante. Es una armadura o tirante, es el elemento longitudinal que se tracciona y que constituye principalmente el anclaje. La mayoría de los tirantes consisten en una barra o un conjunto de cables, ambos de acero. Si ustedes ven la imagen ahí, ya ese anclaje tiene una estructura ya mucho más potente, ¿cierto? Con tirantes de acero que le van a permitir anclarse fuertemente y ayudarnos con todo lo que es la fuerza de tracción. Recuerden ustedes que los tirantes, así como se ocupan, un poco la analogía que hacía Luis con los postes, también se ocupan para firmar los puentes. ¿Ya? Hay muchos puentes que están en altura, no sé, el puente San Francisco, el que se viene más a la mente, que es soportado fuertemente por tirantes, ¿ya? Que son los que le dan la fuerza a la tracción y los que le dan el anclaje a la estructura que lo soporta. Ok, muchachos, entonces, tenemos los micropilotes, que son los que nos permiten traspasar los esfuerzos de tracción y de compresión al suelo, y tenemos los anclajes que nos dan soporte a la fuerza de tracción, y cada uno con sus diversos tipos. Ahí está, ahí lo vamos a dejar hoy día, micropilote y anclaje. ¿Dudas, muchachos? Respecto a lo que vimos, ya se está por acá